Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría estar nuevamente junto a ustedes en este domingo 17 de octubre, 29º domingo durante el año. En este tiempo que aquí en este pueblo de Guatemala seguimos en pandemia, hay algunos pueblos que más o menos se están abriendo, otros que se están volviendo a cerrar. Nosotros todavía estamos con este flagelo y vamos a pedir entonces nuevamente por esta justamente pandemia que la podamos superar en el mundo. Y entonces vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. En esta presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Dios, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, siempre que te sirvamos con un corazón sincero y que perseveremos en este camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y en la primera lectura escuchamos el profeta Isaías, que nos dice así: el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años por medio de él, prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 32 y todos vamos a decir: muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor y todas sus secciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Leemos la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos,
Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Que primero comentamos al profeta Isaías, este profeta que está hablando de triturar a su siervo con el sufrimiento. Es la parte del siervo sufriente del profeta Isaías. Parte que comúnmente, sobre todo en el pueblo de Israel, en la época de Jesús, no se tomaba en cuenta y no se hablaba mucho. Recién con el reflejo de Jesús en la cruz es que empiezan a entender y a tomar esta parte del profeta Isaías, de la entrega de vida por amor, a los que me arrancaban la barba, a los que se burlaban de mí, y yo me mantuve entero. Está hablando no de una pasividad, sino de una lucha en la integridad de entrega de vida. Fíjense, pero una lucha en su presencia, en su sufrimiento y en su dolor. También tenemos la carta a los Hebreos, que habla del sumo sacerdote. ¿Y por qué? Porque la carta a los Hebreos está escrita para los sacerdotes judíos hebreos que al convertirse
a la fe cristiana de Jesús fueron expulsados del templo. Acuérdense que los sacerdotes judíos son casados con hijos. Al ser expulsados quedaron sin nada, sin trabajo, sin bienes, fueron echados del templo. Y entonces, ¿qué pasó? Estaban en un cuestionamiento cuando escriben esta carta, un cuestionamiento que Jesús le había traído solo dolores y desgracias. Estaban en un cuestionamiento de fe muy profundo. Sin embargo, justamente acá en la carta de los Hebreos dice, nuestro sumo sacerdote ya entregó su vida por amor. Mantenerse en esa fe es lo que tenemos que hacer. Así, no solo consuela, sino anima a permanecer en la fe a estos sacerdotes expulsados. Y finalmente quiero entrar en el Evangelio de Marcos, que ustedes saben, este pasaje de Marcos es inmediatamente después de que Jesús anuncia por tercera vez su pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que morir y después va a resucitar. Sin embargo, los discípulos no entendieron nada. Este sería el tema principal. La incomprensión, porque ya 2 o 3 veces lo dice en el Evangelio, venían discutiendo en el camino quién era más importante. Bueno, acá estos 2 hermanos, Santiago y Juan, eran hermanos, ¿se acuerdan? Directamente se los pide, queremos pedirte algo. Sentarte a la derecha y a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Hoy nos sonaría bastante extraño, pero a ellos no, porque cada vez que Jesús hablaba del reino y del reino de los cielos, para los discípulos y para los apóstoles, siempre pensaban que era un reino político. Acuérdense que el modo de gobierno era el reinado. Jesús siempre hablaba del reino del Padre del cielo. Sin embargo, los discípulos siempre pensaban que la fama de Jesús, la fuerza de Jesús, cómo hacía milagros, entonces iba a ser un reinado Jesús. Y entonces, a ver, el que se sienta a la derecha o a la izquierda, ¿quiénes son? Los que gobiernan con él. O sea, los que están cerca del poder, los más cercanos. Ahí Jesús se da cuenta que no entiende nada. Y después la pasión nos mostrará que aún cuando lo vienen a buscar, Pedro saca la espada, como diciendo, acá empezamos a pelear y a cortarle la cabeza a los otros para el reino, y tampoco entendieron nada. Ninguno entiende lo del profeta Isaías, el siervo sufriente, que no es la lucha por el poder, el modo de Dios. Yo digo porque tantas veces hay gente que se cree poderosa, porque tiene dinero, porque, yo qué sé, narcos, que el único poder que tienen es la muerte, o a lo sumo el terror, el pánico. Pero ningún hombre puede comprar su vida. Nadie puede comprar su vida. Y los poderes humanos son nada más que pasajeros. Y en este tiempo, en donde estamos en un cambio epocal, con una pandemia que detonó una reacción multitudinaria del mundo, y entonces los poderes mundiales están como reacomodando en un tiempo en que nosotros ya dijimos, ya pasaron las guerras mundiales, ya se acabó. Resulta que ahora se quieren provocar guerras. Y ahora, en medio de una pandemia que golpeó tanto al pueblo, resulta que aparecen más paraísos fiscales, más desigualdad, más crueldad. Y uno dice, no nos cansamos de la sangre, no nos corregimos del odio. Aunque no todos, porque acá está el tema.
Fíjense que los otros 10 estaban igual que estos dos, porque cuando los otros 10 se enteraron lo que pedían, o sea, que pedían el poder, también se enojaron. Y Jesús dice claramente, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran suyas y los poderosos les hacen sentir su poder. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Y yo digo, nuestros gobernantes, los poderosos porque tienen dinero, están en la misma después de 2000 años. Pero la perspectiva de Jesús va más allá de estas fragilidades y pequeñeces humanas. Va a una esperanza, a una entrega de vida, que no es una búsqueda de poder. Porque Jesús demuestra, ¿acaso pueden pasar por lo que yo voy a pasar? Sí, podemos, a toda una confianza, pero cuando Jesús después estuvo en la cruz, no estaba Santiago y Juan al lado crucificado con él. ¿Ve? O sea, mucho, pero después cuando las papas quemaron, se fueron todos. ¿Me explico? Y entonces, aunque después este evangelio es escrito, después muy posiblemente de que ya martirizaron a Santiago. Fue uno de los primeros mártires, el Santiago apóstol. Pero yo digo, ¿y por qué se escribe? Porque ya se empieza a ver que el camino de Jesús no era el poder, no era lo que pensaban en ese momento, no, era la entrega de vida por amor. Entrega de vida que creo muchos también, a pesar de todo esto, las cosas que nos están pasando en esta pandemia, ¿cuántos hombres y mujeres están entregando la vida por amor? Lo están demostrando en los hospitales, lo están mostrando en la solidaridad con los vecinos, con los demás, que ayudan cuando se enferman, que ayudan en medio de esta crisis. Los poderosos están mirando otras cosas, ¿no? Pero claro, lo que nos dice Jesús es, desde abajo viene la transformación, desde la entrega de vida por amor, no desde el poder. Es por eso que tiene esta marca que justamente manda sobre los políticos que les hacen sentir el poder, pero el que quiera ser el primero, que sea el esclavo. Fíjense que en aquella época había esclavitud. Ser esclavo es perder toda dignidad, es que otro sea dueño de mí. Y Jesús, sin embargo, lo dice con esa fuerza. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. A mí me toca muy en el corazón esta frase, no he venido a ser servido, sino a servir, porque es la frase episcopal de mi obispo en Argentina, Monseñor Carlos Horacio Ponce de León, martirizado en la época del proceso militar, justamente cuando me iba a ver a mí. Y yo digo, tenía ese principio de vida que creo que es el que tenemos que tener todos. No venir a que los sirvan, a ser servidos, sino a servir a los demás. Esto es un problema de fondo humano, es una manera de funcionar. ¿Por qué? Porque yo no tengo que crecer en mi ego, sino en el servicio. En el verdadero amor a los otros es servir a los otros. El modo que se cambia el mundo no es con guerra, con bomba y con codicia, no. El modo que se cambia el mundo es entregando mi vida a los demás, entregando el servicio a los otros. Servicio, insisto, que no es pasivo, como mostraba el profeta Isaías, sino es una entrega clara a la verdad, a la justicia, a la sinceridad, al ser profeta. Es una entrega clara. Y en medio de esto que vivimos,
¿Se puede vivir así? Por supuesto que sí. Y muchos que han entregado su vida en esta pandemia fueron así, porque lo hicieron por amor, por servicio a los otros. ¿Cuántos médicos, enfermeras se han muerto por eso, no? ¿Cuántas personal? Porque entregaron su vida por amor. Esos tal vez no salgan en los diarios, pero en el reino serán los primeros. En el reino nos demostraron que se puede amar como Jesús. Se puede sacar de mí esa tentación y ese deseo de poder para poner en mi corazón el deseo del servicio, de la entrega de vida, de la justicia, de la verdad, de la sinceridad. Vamos a pedir por eso, especialmente. Para que en medio de esta pandemia, en medio de estos cambios de paradigma, más que nunca brille en nuestro corazón el servir a los demás. Y por eso vamos a pedir a Dios diciendo: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Y por supuesto pedimos por la pandemia, por toda la entrega de vida de tantos y tantas, para que perseveren en este tiempo tan especial. Oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por toda la iglesia del mundo, para que anuncie sin temor y con renovado entusiasmo la buena noticia de la salvación a toda la humanidad, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de los pueblos y naciones, para que acojan, protejan y respeten los derechos religiosos de todas las personas y perseveren en el servicio a los demás, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los que aún no creen en Dios, para que lleguen a conocer a Jesús, camino, verdad y vida, ideal de todo ser humano, y quien fue enviado por el Padre para entregarnos la salvación, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los países y pueblos de la tierra, para que se afiancen sentimientos de mutuo acercamiento, aceptación y sincera solidaridad, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por nosotros y nuestra comunidad parroquial, para que a ejemplo de Cristo Jesús, de corazón y sin medida, sirvamos y demos diariamente la vida por los demás. Oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Escucha, Padre, nuestras oraciones y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ofrecer los dones de pan y de vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación.
Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda mal y perseveremos así en el camino del servicio y de la entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos sus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos por el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos,
por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, en la perfección de la fe y la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, que ya partieron a la casa del Padre, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con una gran confianza vamos a decirle a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Que tengan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Los ojos del Señor están puestos en sus hijos e hijas, en los que esperan en su misericordia. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los temporales y alcanzar con sabiduría tu reino eterno, al perseverar en el servicio a los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría nos quedamos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga.